Bienvenidos a Enigma Infinito. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más impactantes y estremecedores de la historia del cristianismo. Las muertes más letales de los discípulos de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con esos hombres que caminaron junto al Maestro, que presenciaron milagros y que después llevaron su mensaje al mundo? La Biblia nos habla de ellos, pero lo que ocurrió después de la resurrección de Cristo y de Pentecostés está rodeado de misterio, dolor y sacrificio. Lo que vas a escuchar no es una simple lista. Es un viaje en el tiempo. Un recorrido lleno de persecuciones, torturas y muertes tan estremecedoras que te harán reflexionar sobre el precio que pagaron aquellos que decidieron seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Hoy, en este top de muertes más letales de los discípulos de Jesús, descubrirás cómo sus historias siguen resonando en el presente, como un eco que nos recuerda hasta dónde puede llegar la fe, y hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Prepárate, porque este video no es para corazones débiles. Comenzamos. 1. Juan. El discípulo que no murió martirizado. Todos los discípulos de Jesús fueron perseguidos, torturados y asesinados de formas brutales, excepto uno. Un hombre que, a diferencia de los demás, no murió bajo la espada, ni colgado en una cruz, ni atravesado por lanzas. Ese hombre fue Juan, el discípulo amado. ¿Por qué él fue diferente? ¿Por qué su destino no terminó en un martirio sangriento como el de los otros? Su vida y su muerte son uno de los mayores enigmas del cristianismo primitivo. Juan no fue un discípulo cualquiera. La Biblia nos lo muestra como el más cercano a Jesús, al punto de recostarse en su pecho durante la última cena, Juan 13:23. Fue el único apóstol que permaneció al pie de la cruz, mientras todos los demás huían por miedo, Juan 19:26-27. Y fue él quien recibió de Jesús una encomienda única, cuidar a María, su madre. Desde el inicio, Juan fue diferente. Un hombre de confianza, un testigo privilegiado de los milagros y de los momentos más íntimos de Cristo. Pero eso no significa que su camino fuera fácil. Las tradiciones antiguas, especialmente las relatadas por Tertuliano y otros padres de la Iglesia, cuentan que Juan también fue perseguido, y de maneras espeluznantes. Se dice que en Roma fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo. Imagina ese momento, el cuerpo de un hombre sumergiéndose en un líquido hirviente, la carne burbujeando al instante, un dolor inimaginable. Y sin embargo, según el relato, Juan salió ileso. No murió, no se quemó, no fue destruido. Ese hecho desconcertó tanto a sus enemigos que, al no poder matarlo, lo condenaron al exilio. Fue enviado a la isla de Patmos, un lugar árido, rocoso, usado como prisión para enemigos del Imperio Romano. Allí, aislado y sin libertad, Juan recibió las visiones que más tarde se convirtieron en el libro del Apocalipsis. Imagina la escena, un anciano, prisionero, solo, contemplando el mar infinito, y en ese silencio, escuchando la voz de Cristo revelándole el destino final del mundo. Una revelación que sigue siendo, hasta hoy, uno de los textos más enigmáticos, simbólicos y aterradores de toda la Biblia. Tras años en el exilio, se dice que fue liberado y regresó a Éfeso, donde siguió enseñando hasta una edad avanzada. Y aquí ocurre lo más sorprendente, murió de forma natural. El único de todos los discípulos que murió en paz, probablemente alrededor del año 100 después de Cristo, ya anciano, después de una vida llena de persecuciones, milagros y revelaciones. Su muerte pacífica no fue un premio, sino una carga, el peso de ser el último testigo. 2. Matías. El elegido para reemplazar a Judas. Todos conocemos a Judas Iscariote, el traidor que entregó a Jesús. Pero pocos saben qué ocurrió después. ¿Quién ocupó su lugar? ¿Quién fue el discípulo que completó nuevamente el grupo de los 12? Su nombre fue Matías. Un hombre que no caminó con Jesús como parte del círculo original, pero que fue elegido para reemplazar al traidor. Y su final fue tan sangriento como el de los demás. El relato aparece en Hechos 1, 23-26. Tras la muerte de Judas, Pedro y los demás discípulos decidieron elegir a un sustituto. Dos nombres fueron propuestos, José, llamado Barsabás, y Matías. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías.
Así, fue contado entre los 12. Lo interesante aquí es que no fue un nombre improvisado. Matías había estado acompañando a los apóstoles desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión. Era un testigo de primera mano, aunque en las sombras. Aquí comienzan las versiones más crudas. Algunos escritos sostienen que fue apedreado en Jerusalén, igual que lo fue Esteban. Otros añaden que, tras apedrearlo, lo decapitaron para asegurarse de su muerte. Imagina esa escena, rodeado por sus enemigos, golpeado por una lluvia de piedras, levantándose una y otra vez hasta que su cuerpo no resistió más. Y, finalmente, una espada cayendo sobre su cuello. Otras tradiciones, menos conocidas, mencionan que murió crucificado en tierras lejanas, aunque esta versión tiene menos fuerza histórica. 3. Santiago el Menor. El arrojado desde el templo. Piensa en un hombre llevado a lo más alto de un templo, no para honrarlo, sino para destruirlo. Ese fue el destino de Santiago el Menor, también llamado Santiago hijo de Alfeo. Según los relatos, Santiago se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Era respetado por muchos, incluso por judíos que no eran cristianos, y por eso lo llamaban el Justo. Pero esa reputación no lo salvó de la furia de las autoridades religiosas. Los líderes del Sanedrín lo llevaron a lo alto del templo, exigiéndole que negara a Cristo frente al pueblo. ¿Y qué hizo Santiago? En lugar de retractarse, proclamó con fuerza que Jesús era el Mesías. La respuesta fue inmediata, lo empujaron desde lo alto del templo, arrojándolo al vacío. El impacto contra el suelo no lo mató al instante. Malherido, todavía respiraba, todavía oraba. Y fue entonces que los mismos líderes ordenaron que lo apedrearan, hasta que finalmente uno de ellos, con un garrote, le dio el golpe final en la cabeza. La imagen es sobrecogedora, un hombre sangrando en el suelo del templo, rodeado de piedras, golpeado, y aún así, con sus últimos alientos, orando por sus verdugos. Santiago el Menor murió en Jerusalén, en el mismo lugar donde había predicado la fe que lo llevó a la muerte. 4. Andrés. El mártir de la cruz en X. ¿Alguna vez has pensado en morir lentamente, colgado, con tu cuerpo desgarrándose, y aún así seguir hablando? Eso fue exactamente lo que ocurrió con Andrés, hermano de Pedro. Según la tradición, Andrés llevó el Evangelio hasta Grecia. Allí fue arrestado por predicar en contra de los dioses paganos y sentenciado a morir, pero no en una cruz común. Fue atado a una cruz en forma de X, hoy conocida como la Cruz de San Andrés. No fue clavado. Lo amarraron con cuerdas para que su agonía fuera más lenta. Su cuerpo permaneció colgado durante 2, quizás 3 días, bajo el sol, el frío y el dolor insoportable. Pero aquí viene lo impactante. Los relatos dicen que Andrés no dejó de predicar. Desde esa cruz, debilitado, con cada respiración como un tormento, animaba a los que lo miraban a seguir creyendo en Cristo. Imagina la escena, un hombre muriendo, pero con fuerzas para hablar de esperanza, con su voz quebrada y su cuerpo roto. No hubo silencio, no hubo derrota. Su muerte fue una proclamación pública, un desafío a sus verdugos, y un testimonio que transformó a muchos de los que lo escuchaban. Andrés murió en la cruz, pero lo hizo dejando claro que ni el dolor ni la tortura podían arrancarle la fe. Su muerte no fue rápida, fue lenta, calculada, cruel. Y esa lentitud se convirtió en su arma, cada minuto colgado fue un sermón. El mártir que convirtió la cruz en púlpito. La agonía que se volvió mensaje. 5. Tomás. La lanza que atravesó su cuerpo. Todos conocemos a Tomás como el incrédulo, el que dudó de la resurrección de Jesús hasta ver sus heridas. Pero su muerte no dejó espacio a dudas. Tomás predicó en Persia y luego en la India, donde fundó comunidades cristianas que, sorprendentemente, aún existen hoy. Sin embargo, su mensaje molestó profundamente a los sacerdotes paganos de la región. La tradición cuenta que fue ejecutado con lanzas. Algunos textos dicen que fue rodeado por varios hombres que lo atravesaron simultáneamente. Otros narran que un solo golpe certero lo atravesó de lado a lado. Imagina esa escena, Tomás de rodillas, orando, mientras varias lanzas perforan su cuerpo.
El mismo hombre que había dudado, ahora moría proclamando la fe con absoluta convicción. Su martirio es una paradoja poderosa. El incrédulo que terminó ofreciendo su vida con certeza absoluta. La duda inicial se transformó en el testimonio final más firme que podía dar. Hoy, en la India, existe la tradición de las 7:30 iglesias de Santo Tomás que se remontan a su predicación. Y todas tienen algo en común, el recuerdo del apóstol que murió atravesado por lanzas, pero nunca doblegado. 6. Bartolomé. El desollado vivo. Imagina que no te matan de un solo golpe. Imagina que no te clavan ni te disparan, sino que te arrancan la piel, pedazo por pedazo, mientras aún respiras. Ese fue el destino de Bartolomé, también conocido como Natanael. Según la tradición, Bartolomé llevó el mensaje del Evangelio hasta la India y luego a Armenia. Fue allí, en Armenia, donde encontró su brutal final. Los relatos más antiguos afirman que los gobernantes locales no toleraron su predicación. Lo consideraban una amenaza para la religión pagana de la región. ¿Su castigo? Uno de los más atroces de la antigüedad, ser desollado vivo. Imagina el escenario, soldados sujetándolo, cuchillos afilados desgarrando lentamente su piel. No un instante, sino un suplicio prolongado, donde cada nervio gritaba dolor. Algunos textos agregan que, tras el desollamiento, fue finalmente decapitado para acabar con su agonía. Otros sostienen que su cuerpo fue crucificado después del tormento. Bartolomé se convirtió en un símbolo de resistencia total. No se retractó, no negó a Cristo, no pidió clemencia. Murió torturado de la forma más inhumana posible. Su muerte nos habla de algo espeluznante, la fe de los apóstoles no fue solo probada con palabras, sino con torturas que incluso hoy estremecen a cualquiera que las escuche. 7. Santiago el Mayor. La espada del poder. Imagina esto, estás predicando, estás cambiando vidas con tu mensaje, y de repente, un gobernante te convierte en objetivo político. No por lo que hiciste mal, sino porque tu voz era demasiado incómoda. Así fue el final de Santiago el Mayor, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. La Biblia misma, en Hechos 12, 1-2, nos lo relata. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Santiago no fue ejecutado por un criminal, ni en secreto. Fue asesinado por orden directa de Herodes Agripa y, nieto de Herodes el Grande. Un acto público, político, calculado. El año era el 44 después de Cristo. La iglesia apenas nacía. El cristianismo era un movimiento incómodo para las autoridades judías y romanas. Y Santiago, con su predicación, se convirtió en un símbolo de resistencia. La espada cayó sobre él, y con su muerte, la iglesia entendió una cruda realidad: seguir a Cristo podía costarte la vida. Ahora imagina la escena: un apóstol, uno de los 3 más cercanos a Jesús, junto a Pedro y Juan, asesinado brutalmente. No fue un mártir cualquiera, fue uno de los pilares del movimiento. La muerte de Santiago encendió una alarma en los corazones de los demás discípulos. La persecución ya no era un rumor, era una realidad. Y aquí hay algo intrigante: según antiguos relatos, un hombre que acusó a Santiago quedó tan impactado por su fe que se convirtió en cristiano en el mismo proceso de ejecución, y murió junto a él. La muerte de Santiago no fue el final de una vida, fue el inicio de un mensaje más fuerte: la fe no se puede silenciar con una espada. 8. Pedro. La cruz invertida. Todos conocemos a Pedro, el impulsivo, el que negó a Jesús, pero también el que se convirtió en la roca de la iglesia. Pero, ¿sabías que su muerte fue una de las más brutales y simbólicas de la historia cristiana? La tradición, relatada por autores como Orígenes y Eusebio, nos dice que Pedro murió en Roma, durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Fue condenado a morir crucificado. Pero aquí está lo escalofriante: Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo. ¿Por qué? Porque no se consideraba digno de morir igual que su maestro. Imagina esa escena. Un hombre ya anciano, llevado al lugar de ejecución. La cruz preparada. Y Pedro,
en lugar de resistirse, pide que lo crucifiquen al revés. Un acto de humildad, pero también una sentencia a un dolor indescriptible. Crucificado cabeza abajo, el cuerpo colgando, la sangre acumulándose en la cabeza, la respiración cortada poco a poco. Una muerte lenta, agónica, insoportable. Pedro, aquel que había corrido asustado cuando arrestaron a Jesús, ahora enfrentaba la muerte con valentía, dispuesto a demostrar que su fe era más fuerte que cualquier tortura. Su muerte se convirtió en el símbolo más poderoso del cristianismo primitivo, la roca de la iglesia fue destrozada en la tierra, pero se convirtió en pilar eterno en la fe. Como ves, la Biblia nos da algunos detalles, pero la mayoría de estas historias provienen de la tradición, transmitida de generación en generación. Lo que sí queda claro es que los discípulos de Jesús enfrentaron muertes brutales, crueles y dolorosas, y lo hicieron sin renunciar a su fe. Sus muertes nos recuerdan una verdad incómoda: seguir a Cristo en el primer siglo no era sinónimo de gloria ni de riqueza, era una sentencia de muerte. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál de estas muertes te impactó más? ¿Crees que hoy alguien estaría dispuesto a morir así por sus creencias? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tus reflexiones. Si este video te estremeció, compártelo con tus amigos, dale like y no olvides suscribirte. Aquí, en Enigma Infinito, cada semana descubrimos juntos los misterios más profundos, oscuros e inquietantes de la historia, la Biblia y el universo. Yo soy la voz de Enigma Infinito, y nos vemos en el próximo misterio.